Bien, buena tarde entonces. Vamos a hacer una clase genial. Hoy la clase va a estar muy buena. A mí me gusta mucho este tema y bueno, va a ser una clase introductoria. Creo que estamos en la semana 8 o en la 9, no recuerdo. ¿Alguien se acuerda en qué semana del semestre vamos? 9, profe. 9, de maravilla. O sea que debemos ir en la mitad de este curso y debemos ya entrar en como la parte, la parte fuerte. Ya tenemos buena fundamentación, ahora vamos a ir a una parte más fuerte. Entonces, el tema que nos va a ocupar esta clase maravillosa y genial va a ser el tema de LLMs. Profe, ¿por qué vamos a ver LLMs? Porque nos quedamos viendo en la clase pasada que los transformers eran un concepto que ya se estaba usando incluso en la parte de, de visión artificial y que entonces pues teníamos una unión entre redes neuronales convolutivas y Vision Transformers y que eso pues nos daba una nueva perspectiva a nivel de tecnología. Pero la palabra Transformers aquí es muy compleja, ¿cierto? Primero porque no sabemos qué es, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que resolver es ese problema, que son los transformers. Pero para resolver el problema de los transformers, debemos retornar al año 2000, al 2014, y entonces, como hacer un repaso de por qué llegamos aquí y cómo fue que llegamos a este tipo de conceptos. Listo. Pero este repaso no va a ser tan sencillo porque vamos a necesitar eh, repasar algunos elementos importantes de ciertos temas de redes neuronales y vamos a entrar en temas que son completamente nuevos, muy bonitos, y voy a intentar hacerlos muy prácticos. Entonces, aquí tienen un enlace, una presentación, ¿cierto? De un evento, creo que fue en Francia este evento. No voy a usar esa presentación de entrada, la puedo usar en otra clase. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver mucho con este capítulo, un capítulo que está online, es el capítulo 1 de un libro, que enseguida les voy a hablar de ese libro. Y algunas tareas que vamos a hacer, las vamos a hacer de un curso que está en Hugging Face, que es un sitio web que ya hemos visitado, donde hay un curso de LLMs, ¿cierto? Entonces empecemos. Lo primero es, aquí tenemos un lío interesante, es el siguiente. Hay una frase muy bonita que me gustó y la quiero compartir con ustedes. Dice, normalmente no se construye una máquina sin comprender su funcionamiento, ¿cierto? Esta es la forma como la ingeniería ha trabajado a lo largo de la historia. Pero para los investigadores de inteligencia artificial que construyen grandes modelos del lenguaje, comprender es prácticamente lo único que no han logrado. Y entonces aquí esto hay que resaltarlo. De hecho, a veces su trabajo se asemeja más a la jardinería que a la ingeniería. Y entonces dice un profesor, un investigador de modelos, que esto es como pon una semilla de tomate en la tierra y obtendrás una planta de tomate. Listo. La regaste, la deshiervaste, pero ¿cómo demonios funciona esa tomatera? ¿Cierto? Entonces, es lo mismo que nos está pasando con estos tipos de modelos y con la inteligencia artificial. Comprender cómo funcionan es un verdadero lío bastante grande por el número de parámetros que se tienen y por los experimentos que se necesitan. Diría uno que este es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial moderna, que las máquinas aprendieron a hacer aprendizaje automático de forma tan eficiente que para nosotros los humanos nos está costando mucho comprender cómo es que lo hacen. Listo.
Entonces, esto ha generado muchos debates, ustedes saben, debates grandes de todo tipo, ¿cierto? Todo el mundo se acuerda de la película Matrix, donde en Matrix, pues las máquinas toman a los humanos como baterías y son las máquinas las que realmente administran a los humanos. Pero eso pues es una película muy bella, muy bien hecha, pero no creo que sea el caso en esta parte. Bien, sigamos. Profe, ¿y qué es lo que queremos entender realmente en las clases que siguen? Este par de dibujitos. Tenemos, aquí hay una arquitectura de un transformer, ¿cierto? Una arquitectura. Y esa arquitectura empieza mostrando unas entradas y empieza mostrando unas salidas. Y en las entradas tiene un primer cuadrito que dice que tiene unas input embedding. Luego tiene una partecita que es un positional encoding y luego empieza un encabezado de atención, luego una adición y norma, luego una red neuronal. Observen que realmente aquí, esto no lo van a entender de entrada, simplemente estoy hablando de hacia dónde van las clases las próximas 2 o 3 semanas. En la única parte donde uno ve una red neuronal feed-forward es aquí. Se llama feed-forward porque es una red neuronal que va en un solo sentido, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí, en la salida. Entonces la pregunta que uno se hace es, profe, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es que funciona la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo funciona todo este mundo de los LLMs, todo esto que está basado en esta arquitectura, cómo es que trabaja, ¿cierto? Observen que aquí se repiten ciertos elementos, el input embedding y el output embedding. Voy a irme a esta, o sea, aquí está la división de las dos partes, ¿cierto? Voy a irme a esta imagen que es más grande, es decir, esta imagen es esta primera parte que tengo aquí y esta otra imagen es esta segunda parte que tengo aquí, sino que las puse un poquito más grandes para que se viese el problema que tenemos. Entonces, nos toca comprender qué son las entradas y qué es el input embedding. Nos toca comprender qué es el positional encoding. ¿Qué es esta parte de atención? Yo ya les di unas claves a ustedes cuando hablamos de las redes neuronales recurrentes, ¿cierto? ¿Qué es este bloque? No tenemos idea. Esta otra parte sí tenemos un poco de idea, porque allí hay una red neuronal multicapa conectada, y aquí tampoco tenemos idea de qué es esto. ¿Listo? Entonces es muy triste que un estudiante de inteligencia artificial de maestría no comprenda esto. ¿Por qué? Porque entonces pasó por un curso y esto le quedó como en el aire y bueno, no entendió realmente cuál es el estado del arte de la IA, al menos al año 2023, 2024, 2025. Entonces, objetivo de la clase, comprender esto, estas arquitecturas y obviamente intentar programarlas. Eso es lo que vamos a hacer y esto ocuparía un curso completo de muchas horas, pero yo les voy a dar la motivación para que ustedes digan, ajá, lo entendimos y somos capaces de seguir. Bien, el capítulo 1, o lo que voy a dictar hoy, está basado en un libro de O'Reilly que se llama Hands-on Large Language Models, que es de dos autores, Alamar y Grotendorst. El uno holandés, creo que el otro inglés. Este es un muy buen libro y pues de ahí vamos a ver el capítulo 1 y lo otro lo voy a ir viendo de otras fuentes que vamos a tener. Listo.
Aquí viene una partecita que quiero compartirles de una de las mejores definiciones de John McCarthy de inteligencia artificial. Dice lo siguiente McCarthy: la inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Observen que aquí dividimos esto en dos partes. Dos partes. La ciencia y la ingeniería. ¿Cierto? La ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Interesante esa definición. Especialmente programas de computadores inteligentes, pero podrían ser robots, podrían ser drones, podrían ser una cantidad de software que va inmerso en un hardware como tal. Está relacionado con tareas similares a usar los computadores para comprender la inteligencia humana. Pero aquí es donde la cosa se nos complica. La inteligencia artificial no está confinada únicamente a los métodos que son biológicamente observables. Y esta parte es donde uno se confunde, porque uno lo que conoce es la inteligencia basada en entes biológicos, ¿cierto? En nosotros los animales, los mamíferos, cómo reaccionamos, cómo trabajamos, en los mismos virus, los virus son bastante inteligentes, las hormigas en tareas muy fuertes, pero estas máquinas no están limitadas solo a esto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a trabajar con inteligencia artificial aplicada al lenguaje. Eso va a ser lo que vamos a hacer. Listo. Lo que vamos a hacer es mostrar cómo se han desarrollado las tecnologías para comprender, procesar y generar el lenguaje humano, una tarea que creíamos que era muy inalcanzable hace 20 años, 25 años. Y esa tarea se suele llamar el procesamiento del lenguaje natural. Listo, esa es la tarea que nosotros vamos a hacer. Ok, esto está interesante. Ahora, ¿qué es el LLM? ¿Cierto? Los modelos de lenguaje grandes, así se llama, ¿cierto? Large en español es grande y modelos de lenguaje grandes. Entonces, en inglés, pues se hablan de los LLMs. ¿Listo? Entonces, uno puede ver esto de la siguiente manera. Hay unos modelos del lenguaje, un conjunto muy grande, y aquí pequeñito están los LLMs. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado con estos modelos del lenguaje? Que cuantitativamente tienen de 100, de 10, de 10 a 100, no de 10 a 100, sino de 10.000 millones, espérense, estoy mal. No son 10 millones. Son 10.000 millones a 100.000 millones de parámetros. O sea, son exageradamente gigantes el número de parámetros que hay en los LLMs. Y estos señores han mostrado una cosa que es muy asustadiza, muy asustadiza, que son las propiedades emergentes en la inteligencia artificial. Y eso se suele llamar el zero shot learning. Es decir, estas redes neuronales aprenden por sí mismas, tienen autoaprendizaje. Y el autoaprendizaje es muy asustador. ¿Por qué? Porque a medida que les damos más y más parámetros, más aprenden y aprenden por sí solas. Y eso es lo que no comprendemos cómo es que aprenden por sí solas. Y eso es lo que nos tiene muy nerviosos, pues a muchos científicos que hablan muchas cosas respecto a cómo es que estas máquinas logran aprender por sí solitas. ¿Qué es el zero shot learning? Listo. Tiene que ver con la capacidad de que una máquina haga una tarea para la cual no está entrenada. Y eso es muy raro, porque en ingeniería las máquinas las diseñamos para tareas específicas.
¿Cómo funciona? Entonces, profe, vean, usted hasta ahora lo que nos ha enseñado es el aprendizaje supervisado, ¿cierto? Entonces, en el aprendizaje supervisado uno tenía unos modelos que iban hasta 1.000.000 de etiquetas, ¿cierto? Etiquetas. Y entonces, con ese 1.000.000 de etiquetas, pues uno entrenaba una red. Yo les enseñé que hay que entrenar la red y hay que hacer que la función de pérdida con las épocas vaya disminuyendo. Eso es lo que uno necesita aquí, ¿cierto? Que las épocas con respecto a la función de pérdida vayan haciendo esta tarea. Listo. Eso tiene muchos problemas, ustedes saben de los que hemos hablado a lo largo del curso, pero bueno. ¿Qué nos pasa ahora? Que hay un aprendizaje autosupervisado, y esto es muy crítico, porque uno tiene una cantidad de librerías grandes, español, inglés, alemán, holandés, etcétera. Usted se los entrega a la máquina y la máquina es capaz de entrenarse por sí sola utilizando aprendizaje o aprendizaje hecha por ella misma. Y esto nos cuesta mucho porque es como soltar un pequeño demonio, como, hey, ¿y hasta dónde es que va, cuándo va a parar de aprender pues esto? O sea, ¿cuándo es que esto para de aprender? Qué dicha que un hijo de un amigo, un hermano, uno le diera estas cosas y él simplemente fuese capaz de aprender por sí solito, por sí solito, por sí solito, y ser capaz de sacar conclusiones y de hacer cosas grandes por sí solo. Pero ustedes saben que los humanos no somos así. Los humanos necesitamos maestros, necesitamos entrenadores, necesitamos personas que nos digan cómo lo hacemos correctamente, que nos corrijan, que ta. Entonces, claro, los humanos necesitamos esto. Aprendizaje supervisado, uno aprende por imitación, ¿cierto? Uno aprende por imitación, todos aprendemos por imitación, y hay unos que ni imitando siquiera aprenden, ¿cierto? Que nosotros sabemos eso. Hay seres humanos que se chocan con la piedra, vuelven y se levantan y vuelven y se chocan con la piedra, y uno vuelve y dice, mire, no se choque con la piedra, y vuelven y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué no aprende esa persona, ¿cierto? O sea, ¿por qué es tan difícil para ese ser humano? Pues por las emociones, por la genética, por los problemas hormonales, porque nosotros somos unos seres vivos bastante complejos. Aquí no tenemos problemas hormonales, no tenemos problemas de genética, no tenemos problemas de ese tipo de cosas, sino que lo que tenemos son sistemas que ellos mismos pueden aprender por sí solos. Y eso es muy, muy asustador porque los científicos decimos, bueno, ¿y si esto se sale de control, qué pasa? O sea, ¿qué ocurrirá si este sistema se sale de control? ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Y obviamente en el mundo siempre hay personas que son muy pesimistas y existimos otros que somos muy optimistas. Nosotros, para mí, por ejemplo, si usted me pregunta, yo le digo, no, esto es un problema que nosotros estamos resolviendo y que vamos a resolver. O sea, este problema lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Estudiando los millones de parámetros, usando la computación cuántica, usando los mismos algoritmos, vamos a ser capaces de supervisar cómo es que esa máquina aprende, ¿cierto? Usando las leyes de la física, vamos a ser capaces de hacer eso. Pero para los seres humanos que son como pesimistas, que quieren que el planeta se acabe, que creen a ver, ¿cómo les explico? Aquellos que creen que el planeta no seguiría sin humanos, pues el planeta seguiría miles de millones de años sin nosotros. O sea, nosotros no somos importantes para el planeta en cierto sentido. El planeta continúa con, sin o a pesar de, ¿cierto? Como planeta Tierra. Sino que hay una filosofía en las personas que creen que nosotros estamos sobrando en el planeta y nosotros no sobramos en el planeta, nosotros somos parte de un planeta. ¿Cuánto vamos a durar? No sé, 1.000.000 de años, 2, 10, 5, 100.000,
como tantas especies que han pasado. Posiblemente la especie más exitosa que haya pasado por la Tierra son los dinosaurios. Duraron casi 250 millones de años. No se conoce ninguna otra que haya durado tanto. 250 millones de años. Y los acabó un meteorito. Entonces ahí, de pronto, pues hace falta que la gente conozca un poco más de física y de cómo va este asunto y cómo uno no debe ser pesimista, sino optimista. ¿Qué hora es? 5:22, está muy bien esto. Profe, y entonces, ¿esto cómo ha progresado? Miren, si uno se para en el 2018, habían 117 millones de parámetros. Si se para en el 2019, habían 1.5 billones de parámetros, ¿cierto? Billion en inglés equivale no a billones, sino 1.000 millones. Listo. En el 2020 teníamos esta cifra. En el 2022 esta cifra, y se rumora o se sabe ya con precisión que esto está en 1.8 trillones de parámetros. Y la pregunta es, ¿por qué han crecido tanto los parámetros, por ejemplo, de un modelo exitoso que ha sido este, pero que no es el único? Ustedes van a ver conmigo que hay muchos otros modelos, sino que este es el que más, pues el primero que salió y el que como que causó un furor en el mundo. La gente todavía no se ha recuperado de ese furor y creen que esto les va a resolver todos los problemas de la vida, y eso no es de esa manera, ¿cierto? O sea, ustedes que están en mi curso van a comprender que esto es simplemente un modelo más y pare de contar. Entonces, este crecimiento de parámetros se ha dado es porque le hemos dado y dado y dado y entregado datos y datos y datos y datos, y el modelo se ha entrenado él mismo. ¿Cómo se ha entrenado él mismo? Con los millones de datos que cada día le entregamos. Entonces, es aquí donde esto escapa de nuestro dominio, donde nosotros decimos, carajo, ¿qué pasó aquí? Que esto crece y crece y crece y crece, y entonces en el 2030, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? El día que alcancemos el número de Avogadro en este número de parámetros, o que las máquinas sean capaces de manejar esa cantidad de datos, 6.02 por 10 a la 23, todas las conversaciones, todo lo que haya ocurrido en este planeta va a quedar y va a ser capaz de ser administrado por una máquina de esas, ¿cierto? Entonces lo que vas a tener es la enciclopedia del mundo, la enciclopedia del universo. Ahora que me acuerdo y que les hablo de esto, hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llamaba Orbium Tertium Orbis, y era un cuento de un sistema que prácticamente tenía el conocimiento de toda la humanidad. Y eso nos puede llegar a pasar, un sistema que sea capaz de tener todas las frases que uno pronunció, todo lo que se ha hablado en el mundo, todo lo que se ha dicho desde que somos una especie. Listo. ¿Cuántos millones de tokens, y aquí viene una palabra que voy a jugar con ella a lo largo de este curso, se necesitaron para entrenar esto? 13 trillones, ¿cierto? Eso es un número ya muy grande. Y el costo de entrenamiento en operaciones de punto flotante, observen cómo crece aquí de 1.7 a este costo de entrenamiento. Profe, ¿eso qué significa? Significa que necesitas mucha energía para entrenar un modelo como el GPT-4, que utiliza esos millones de tokens. Y entonces aquí vienen los amigos ecologistas que van a salvar el planeta, ¿cierto? Toda esa gente que cree saber de ecología, pero sabe de física cero, ¿cierto? Y entonces todos esos ecologistas dicen que no, que la energía que se tiene ahí es una energía que está contaminando, que el planeta, que no sé qué, y eso salen con unos cuentos, pues, de que lo mejor es que hubieran nacido muertos chiquitos, según ellos.
O sea, lo mejor es no existir para no contaminar. Imagínense los absurdos que uno escucha respecto a esto. Es claro, hay un gasto de energía muy grande, ¿cierto? Muy, muy grande. Pero la física dice, ¿quieres hacer un trabajo? Tienes que consumir energía. Y de esa energía que queda, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, calor. ¿Y qué va a pasar con el calor? Tienes que aprender a, a que salga de ese sistema y lo tienes que manejar, convertirlo en algo o simplemente pues vas a calentar un poco más el planeta. ¿Cómo lo podemos enfriar? Hay muchas maneras de enfriarlo, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros vemos la parte mala, pero la parte buena no la vemos de cómo es que podemos hacer esto. Entonces uno puede aquí volverse también pesimista y decir, no, la inteligencia artificial consume mucha energía, estoy calentando el planeta, estoy bueno, en fin. Muchachos, no es sino que un volcán lance una erupción y ese volcán contaminará el planeta 100, 1000 o 100.000 veces más que lo que hemos hecho con la inteligencia artificial y eso no lo tenemos bajo control. ¿Me entienden eso? Bien, lo que pasa es que tienen un profesor optimista y siempre lo voy a hacer y siempre le veo la ventaja a las cosas. Y obviamente veo la física, soy muy realista con respecto a la física. ¿Sí? Por ejemplo, me choca mucho la gente que habla de temas sin saber esos temas de física, cómo funciona la termodinámica, cómo es que eso camina. Profe, ¿para qué voy a aprender esto? O sea, ¿usted para qué me está enseñando LLMs? O sea, ¿qué es lo que usted pretende, profesor? ¿Por qué me voy a sentar aquí con usted a aprender esto? Entonces, vamos a dividir esto en 3 niveles. Uno, ¿para qué aprende LLMs? El nivel 1 es para aprender ingeniería de prompts, ¿cierto? Hay cursos que son cursos de ingeniería de prompts y que pues la gente cree que aprende toneladas en ingeniería de prompts porque aprende a preguntarle a una inteligencia artificial generativa o a un sistema LLM, ¿cierto? Eso no es tan difícil. Hay libros que se han escrito y que son interesantes sobre cómo es que uno trabaja con IAs generativas, ¿cierto? Tengo entendido que en Minas hay un curso de ingeniería de prompts, ¿cierto? Curioso, ¿no? Bastante curioso. Ok, pero, profe, ¿y cuál es el nivel 2? ¿Por qué debería yo aprender esto? Porque podría escoger un modelo existente y podrías optimizarlo para una tarea que sea importante, ¿cierto? Por ejemplo, ningún médico va a enviar o ninguna clínica va a enviar todas las radiografías de sus pacientes a ponérselas a ChatGPT o a Grok o a cualquier IA pública, porque entonces estaría violando normas y eso pues sería mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hay por hacer? Aplicaciones de este estilo que permitan que, por ejemplo, los hospitales, las mismas universidades, eh, las fuerzas del orden, todas estas personas puedan usar estas inteligencias artificiales de modo particular. Eso es lo que no hemos hecho todavía. Todo el mundo anda en ChatGPT, anda en Grok, anda en Ocean Deep, o no recuerdo cómo se llama, y se les ha olvidado que esto tiene que llegar al mundo empresarial y que es aquí donde esto se convierte en una cosa muy interesante, donde se pueden hacer cosas muy, muy finas, ¿cierto? Y el nivel 3 es, profe, ¿será que yo puedo construir mi propia LLM? Indudablemente, indudablemente. Puedes construir tu propia LLM con LLMs pre-entrenadas y particularizadas para una tarea específica. Entonces, ¿qué van a aprender en estas 2, 3 semanas conmigo? Un poquito de ingeniería de prompts, no les prometo que mucho, pues porque eso me parece que es muy sencillo, pero estas dos cosas sí quiero que le metamos un poquito la mano, porque este curso es un curso de buen nivel y es un curso donde lo que queremos es hacer cosas geniales e interesantes.
Bueno, creo que son las 5:32. El profe se animó. En fin, Liz. Anet Jaramillo, una pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que usted me generó una duda cuando hizo la comparación del aprendizaje del ser humano con este self-supervised learning, Sí. respecto a que eh, cuando hace esa comparación que dice que el humano igual tiene que aprender de algún lado inicialmente. Mm. Entonces, estos modelos que utilizan ese tipo de aprendizaje no partieron de algo más pequeño con reglas de aprendizaje particulares. Eso es parte de la historia que tengo que contarte, Lizanet. Indudablemente, los primeros modelos se entrenaron con los datos de Wikipedia, ¿cierto? Y se entrenaron con databooks, por ejemplo, diccionarios de palabras en inglés, diccionarios de palabras en español, diccionarios de palabras en todas esos lenguajes. Los primeros, los LLMs, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando los LLMs fueron creciendo, estoy hablando 2014, 15, 16, 17, que aprendimos que la atención es lo realmente importante. Se empezó a notar una cosa, Liz, y era que le entregábamos datos y datos y datos y la misma red neuronal, el mismo sistema era capaz de autoaprender. Y claro, ese autoaprendizaje fue lo que nos llevó a, a a los miles de millones de parámetros y nos llevó a que cada día fuesen más exitosas estas inteligencias artificiales generativas. Y el hecho de que sean más exitosas es porque ellas autoaprenden. ¿Y cómo autoaprenden? Esa es la parte que no entendemos y por eso puse la cita en la parte de arriba. Nosotros intuimos de qué manera, pero estudiar cómo es que ese sistema está autoaprendiendo y estableciendo relaciones, eso para nosotros es una caja negra completamente. En la actualidad es una caja negra, Liz. Listo. Listo. Y es complicado. Ahí hay problemas éticos grandes, problemas, ustedes saben, en estos momentos hay una demanda gigante de un chico que no sé en qué país, el chico empezó a interactuar con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial le hacía creer que era una mujer, ¿cierto? Se adaptó a las necesidades del joven y de pronto esa inteligencia artificial empezó a, a dejarlo y el muchacho terminó suicidado. ¿Han escuchado esa historia o no la han escuchado? Sí, sí, profe. Y se aceptó una demanda contra esa empresa por el suicidio de ese joven. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue que esa inteligencia artificial creada para un nivel de entretenimiento o de gamer o de cualquier cosa fue capaz de hacer eso? O sea, ¿en qué momento o cuál fue la interacción humano-inteligencia artificial que llevó a que el joven se suicidara? ¿Qué fue lo que hizo mal el sistema? Entonces, claro, ahí hay problemas éticos muy grandes. Yo no estoy diciendo que no los haya. Lo que estoy diciendo es que esto ha crecido de una manera que en cierto sentido se ha vuelto muy incontrolable por nosotros y que eso preocupa indudablemente. Listo. Bien, nos vemos, son las 5:36, nos vemos a las 5:46, ¿ok? 10 minutos de descanso. Gracias, profe. Bien, chao.
Bueno, estaba como el profe, como dedicado a otras tareas y se le olvidó que tenía clase. Mentiras. Bueno, sigamos con esto, que esto está entretenido y bueno. Aquí hay mucha tela por cortar y hay mucho por hacer. Listo. Entonces, profe, ¿qué significa la ingeniería de prompts? Significa usar un sistema como una caja negra. Entonces, ¿cuál es un camino fácil de usar ingeniería de prompts? Pues el camino más fácil es hacerlo con ChatGPT o con Grok o eh, con cualquiera de esas IAs. Incluso uno a la IA le puede preguntar, bueno, ¿cómo es que quieres que te pregunte? Y ella te va a decir cómo es que le gusta que le pregunte. Y te va a poner ejercicios, etc. Hay un camino que es menos fácil en la ingeniería de prompt y es usar las APIs de OpenAI y usar Hugging Face. Listo. Entonces aquí, pues cuando uno usa las IAs generativas open source como las de Hugging Face, es un poco más complicado, ya la ingeniería de prompt se vuelve un poco más compleja. Pero a este nivel es que uno realmente aprende mucho, porque esto aquí es una caja negra, pero esto aquí es un sistema donde miles y miles de personas, desarrolladores, siguen trabajando y siguen haciendo cosas muy interesantes que obviamente hacen que los sistemas mejoren mucho. Entonces, Hugging Face es una de las opciones más interesantes para uno aprender todo esto de LLMs y de transformers y de ese tipo de cosas utilizando software libre, porque lo otro pues es productos cerrados. Profe, ¿qué significa que uno coja un modelo bueno, hay una palabra que usaba un profesor que a mí no me gusta, es que lo tunee, o le haga una optimización, un fine tuning que llama? Entonces, cuando uno ajusta un parámetro, por ejemplo, usted tiene un modelo preentrenado, ese modelo está preentrenado y usted lo quiere usar, pero usted quiere actualizar el modelo y poner ejemplos más específicos. Entonces, usted lo que hace es hacer un tuning del modelo para poderlo usar, por ejemplo, en dispositivos móviles o poderlo usar en cierto tipo de laptops o con cierto sistema operativo. Entonces, esta parte es muy interesante porque aquí hay muchos productos por desarrollar, productos empresariales que todavía no están desarrollados y que todavía no han llegado al mercado, y aquí hay mucho. Hay ideas de negocio fantásticas que se pueden hacer en esta parte y ni siquiera los gobiernos ni las universidades tienen claro cómo hacer esto, pues porque apenas están despertando con respecto a esta parte. Y la tercera parte es, bueno, yo voy a tomar los corpus, se llaman, corpus es como el conjunto de elementos de libros, de Wikipedia, de Python, construyo un dataset, lo entreno, construyo el modelo y hago un modelo preentrenado para lo que necesitamos. Listo. Entonces, eso es muy importante y es muy interesante hacerlo. Uno no le debe tener miedo a hacer eso. No se debe tener temor. Esto es posible hacerlo. No es que porque, no es que porque una compañía ya lo hizo, las demás no lo puedan hacer. Miren lo que hizo la compañía china, utilizando menos recursos que los que utiliza ChatGPT, ¿cierto? Y este es un mercado que mueve miles de millones de dólares y donde hay cabida para muchos en el mundo, no solo para una compañía o dos. Ok, ahora sí terminó la introducción, vamos en materia, vamos a trabajar. Profe, ¿cómo empezó esto? Esto empieza aquí en el 2000 con algo que se llamaba la bolsa de palabras. Y esto va por aquí en el 2025 acelerado en una cantidad de versiones de LLMs que son
Cloud, Grok, GPT, sus versiones, DeepSeek, y siga sumando, y siga sumando, y siga sumando, y aquí vamos a tener sistemas especializados, los que ustedes quieran, más la cantidad de sistemas empresariales que todavía no se han creado y aplicaciones que todavía no tenemos funcionando. Entonces, los dos hitos más, los hitos más importantes aquí fueron sistemas que son modelos no basados en transformers, pero que sirven para entender cómo llegamos a los transformers. Profe, ¿cuáles son? Entonces, el back of words, que son la bolsa de palabras, el word to vect y attention. Hay una distancia entre uno y otro de 17 años de ingeniería y de ciencia. O sea, que observen que esto no se logró de la noche a la mañana, tampoco fue una cosa de decir que fue así porque que llegamos de buenas a primeras. No, 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 no. Aquí hubo 17 años de trabajo en IA para poder llegar a lo que tenemos en este momento. Lo que pasa es que en los últimos 7 u 8 esto se ha acelerado. Hay unos modelos que son solo de decodificación y esos modelos son del 2018, GPT, GPT-2, GPT-3 y ChatGPT. Se llaman modelos solo de codificación. Vamos a entender luego por qué son solo de codificación. Es como si utilizaran solo la segunda parte de los transformers que yo mostré. ¿Sí? ¿Por qué son sistemas de ese estilo? Porque ya están preentrenados. Entonces el coding ya está dado, ya está preentrenado el modelo y ya lo que se hace es interactuar con él y que él dé salidas. Por eso se llama decoder only. Pero hay sistemas que son encoder only. El más exitoso es este, BERT, del 2018. BERT, DistilBERT y RawBERT son 3 sistemas muy importantes dentro de esta historia de transformers y de inteligencia artificial generativa. Y hay unos sistemas que pueden ser encoder-decoder, es decir, que trabajan que implementan el modelo completo, T5 switch y flan T5. Listo. Entonces, esta gráfica pues está incompleta, faltan cosas del 23 al 25, esto cada día se acelera más, pero para efectos de lo que queremos, vamos a empezar entendiendo estas 3 partes. Los modelos que no están basados en transformers y luego vamos a entender los modelos basados en transformers para que podamos hacer las cosas bien hechas como tal. Profe, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen datos no estructurados, de voz, de audios, de textos, lo que ustedes quieran, ¿no saben? Un parrache o una conversación entre un gringo que no le está entendiendo a un español o a un paisa o a cualquier persona como tal, ¿cierto? Eso no está estructurado. Es muy difícil estructurar eso. Entonces aquí viene el problema de que tenemos que estructurarlo y procesar esa entrada. Profe, ¿cómo se hace eso? Hay varias formas. La primera es crear unos embeddings. Embeddings es generar valores numéricos para estas entradas no estructuradas, porque las redes neuronales no son capaces de entender sino números. ¿Y qué puedo hacer con el texto procesado? Puedo crear un modelo generativo o puedo clasificar sentimientos o clasificar una cantidad de cosas. Pero
el gran mensaje aquí es la parte de embeddings. Entonces, van a haber dos palabras que tenemos que mirar, tokens y embeddings. Ok, profe, y bueno, empecemos con la bolsa de palabras. ¿Cómo funcionaba la bolsita de palabras allá en el 2000 y hasta el 2000, el 2000 qué? 13, 14. Listo. Entonces, la idea era la siguiente. Tomábamos esta frase. That is a cute dog. O my cat is cute. ¿Cierto? Esta frase. Estas eran las entradas. Profe, ¿qué hacíamos? Ah, no, sencillo, vea, la bolsa lo que hacía era crear aquí un espacio que era un retorno de carro, y un espacio, y un espacio, y entonces, pues, cada sentencia o cada frase se dividía en tokens. Entonces, esto es un token, token 1, este es el token 2, esa palabra no se le olvide, tokens y embeddings. Este es el token 3. Y así sucesivamente uno tenía múltiples tokens, cada uno separado por un espacio. Listo. Y los primeros, las primeras máquinas que ayudaban a hacer translation o traducción funcionaban con tokens. Lo que había era un espacio en blanco entre un token y otro token, y eso fue lo que se hizo. Luego de que la secuencia estaba tokenizada, esa palabra en español no sé cómo se traduce, pero lo que se dice es tokenizar. Tokenizar es dividir toda la frase en tokens separados por espacio. Entonces se creaba un vocabulario. El vocabulario lo que hacía es, hombre, no. En este vocabulario, por ejemplo, la palabra, el verbo es, y el verbo es está repetido. Entonces, en el vocabulario eliminamos una de estas palabras y nos quedamos solo con esto, ¿cierto? O sea, las palabras redundantes las eliminamos y nos quedamos con el vocabulario. Profe, ¿y cuál es la mayor fuente de un vocabulario? Pues un diccionario, ¿cierto? Esos diccionarios gordos que tenían en nuestra casa o que habían en la casa, pues eso es una fuente de un vocabulario muy grande. Entonces, tokenizábamos, se dividía en espacios en blanco, luego se creaba el diccionario de palabras y ahora a cada palabra se le asignaba un valor. 0, 1, 0, 1, 0, estamos hablando de números binarios, que es lo que entienden los computadores, y entonces se creaba una representación vectorial de ese diccionario. Este era el 0, este era el 1, este era el 0, este era el 1, este era el 0, 1, 1. A esto es a lo que se llama un embedding, a la representación vectorial de un diccionario. Eso es un embedding. Y enseguida vamos a ver que eso es complicado. Que yo les acabé de mandar un documento donde tenemos que mirar esto como con lupa y correr un par de programas para poder entender esto. Ah, bueno. Entonces tratemos de hacer una mejor representación con unos vectores embebidos. Embedded, yo no sé cómo traducirlo al español. Incrustados. Incrustados es la palabra en español. Incrustado. Lo que pasa es que incrustar en español no da la idea correcta. ¿Listo? Entonces, aquí teníamos un problema y es que en la bolsa de palabras se ignoraba completamente la naturaleza semántica, el significado, y eso pues era una cosa muy grave. Entonces, vino una mejora en el 2013, que fue lo que les dije que se llamaba Word2Vect. Y Word2Vect fue el primer ensayo para capturar el significado de los textos
en los embeddings, o sea, en los vectores, en los... ¿cómo fue que dije que era embedding? Era... ya me olvidó. Incrustar, profe. Incrustados. Lo que pasa es que suena muy raro. A mí me gusta más en inglés token y embeddings. Entonces, los embeddings son representaciones vectoriales de los datos y la idea es capturar el significado. Listo. Pero, profe, ¿cómo hizo Word2Vec para aprender la semántica y aprender y representar las palabras de una manera correcta? Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. La forma fue una red neuronal de clasificación. Entonces, esto ya lo vimos en el curso. Se tomaba una característica, otra característica, otra característica, se pasaban por una red neuronal y al final esto decía, esta palabra es más importante que esta, esto es spam, esto no es spam, esta palabra está muy cercana a esta no está cercana a esta, ¿cierto? Aquí en esta imagen es muy desafortunado que lo hagamos con spam, aquí simplemente lo que quiero mostrar es que se empezaron a utilizar redes neuronales basadas en perceptrones para lograr darle significado a las palabras. Ese es el mensaje de esta diapositiva. ¿Cómo se hizo? Así. Se tomaba la palabra cat, se tomaba la palabra cute, ¿cierto? Esto se ponía, primero ya iban tokenizadas, entonces se creaba el embedding, o sea, el vector, que daba a entender lo que era cat y cute. Entonces se le preguntaba a una red neuronal de clasificación, ¿son estas palabras vecinas? Y la red neuronal predecía con un porcentaje usando una función binary cross entropy o cualquiera de ellas, si esas palabras eran vecinas o no. Entonces se entrenaba una red neuronal para predecir si dos palabras eran vecinas o no. De esa manera los embeddings eran actualizados para, pues, evaluar si en verdad la red neuronal era capaz de aprender que eran vecinas o no eran vecinas, ¿cierto? ¿Qué tan cercanas estaban esas palabras en ese modelo? Profe, y entonces, ¿qué fue lo que se creó? Pues se creó una red neuronal multicapa que cogía unas palabras, ¿cierto? Y establecía qué tan cercanas eran esas palabras. Estoy hablando del año 2013, ¿cierto? Estábamos felices en el mundo. Entonces, por ejemplo, la palabra baby, la red neuronal se le entregaba baby y human. Entonces, se le entregaba cats, puppy, houses, apple, baby. Entonces aquí, este señor decía, wow, la red neuronal clasificaba esto muy cercano a 1, ¿cierto? Profe, ¿y las clasificaciones negativas? ¿Eso sí existía? Pues pueden existir clasificaciones negativas. En general, luego se descubrió que no era interesante tener clasificaciones negativas, sino 0 o 1. Listo. Entonces aquí se encontraba relación entre las palabras, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la relación? Se le entregaba a la red neuronal la relación entre apple y fruit, ¿cierto? Entonces, eso es muy alto, mi viejo, eso es muy alto. Pero apple, pero casas con apple no es tan cercana y así sucesivamente ninguna de esas era tan cercana. Entonces, lo que se creó fue un primer sistema para darle significado a las palabras. Profe, ¿cómo se hizo eso? Muy genial, vean. Por ejemplo, a esto se llama el espacio de estados. El espacio de estados. Y ese espacio de estados, cat, dogs, puppy, building, houses, apple, banana, adult. Entonces, se ponían las palabras
o se distribuían en ese espacio de estados. Aquí, aquí, aquí. Estas palabras eran cercanas en ese espacio de estados. Listo. Muy cercanas en el espacio de estados. Profe, ¿y esto cómo se logra cuando tengo millones de palabras? Entonces, a ver, yo si esta diapositiva me permite hacer esto. Una que tengo aquí. Usted tiene aquí un espacio de estado que son todo un diccionario de palabras. Y este espacio de estados, por medio de una técnica que se llama PCA, que pueden consultar en el libro de inteligencia artificial que les puse en el capítulo 2, que es PCA, esto lo llevamos a un espacio más pequeño, de muy poquitos estados. Entonces aquí lo que hacemos es reducir la dimensionalidad. Algo que vive en una dimensión muy grande lo bajamos a una dimensión muy pequeña y podemos apreciar en qué se parecen ciertas palabras en ese espacio de estado. Entonces PCA es un mecanismo de reducción de dimensionalidad para poder apreciar todo lo que está ocurriendo en un espacio de estados mucho más grande. Ahora sí vamos a hacer un programa. Ahora sí vamos a hacer un programa. Y entonces, son nos quedan 6 minutos para hacer ese programa o no sé cuánto, pero vamos a hacer un programa. A cada uno de ustedes en el chat GPT les llegó un programa pues no, en el Classroom, ahí en el News les llegó un programa. Les voy a mostrar ese programa y les voy a poner una tareita con ese programa. ¿Dónde tengo esto? Tokens. El programa se llama Tokens e Incrustaciones. Espérense, yo reconecto esto. Permito esto, reconecto esto. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a usar Hugging Face en esto para entender la teoría que estoy enseñando. Entonces, vamos a importar, bueno, esto se ve mejor así, ¿cierto? Se ve mucho mejor así. Ok, importamos Torch e importamos Transformers. Y aquí hay una librería que se llama BERT Tokenizer. ¿Se acuerdan del modelo BERT del 2018? El que mostré en una diapositiva por allá. Y aquí tenemos a BERT Model. Lo que quiero mostrar con este programa y lo que quiero que ustedes miren es cómo es que se tokeniza una frase y cómo se le pone el embedded o se vectoriza y luego cómo se mira en el espacio de estados. Entonces aquí llamamos tokenizer y llamamos al modelo el tokenizer. Es un modelo preentrenado, esto está preentrenado, BERT based uncased, y del modelo preentrenado vamos a procesar una frase. La frase es: el gato salta alto. O sea, esta es la frase que vamos a tokenizar y que vamos a embeber. Entonces, el paso 1 es la tokenización. Primero, hay dos cosas. Debe haber un inicio de token y un final de token, ¿cierto? Como un retorno de carro en los computadores normales, pues el carry return que uno ve en los computadores normales. Entonces, vamos a crear un identificador de los tokens, ¿cierto? Tomamos la frase y retornamos un tensor, ¿cierto? Ese tensor lo vamos a denominar PT. Luego,
los tokens les vamos a poner un identificador y vamos a hacer un arreglo. Aquí lo que hacemos es un arreglo de tokens como tal. Entonces, aquí lo que hicimos fue coger la palabra, la oración y dividirla en tokens. Listo. En la segunda parte ya ustedes se imaginarán qué es lo que hace el código, ¿no? Es decir, el código en esa segunda parte lo que hace es obtener los embeddings u obtener las incrustaciones que yo les estoy mostrando. Entonces, después de obtener los tokens, hacemos un apuntador a ellos, hacemos los embeddings, ¿cierto? Observen que la forma de un embedding es un vector columna de 768 valores. Grande, ¿sí o no? Es muy grande. Listo. Entonces, vamos también a imprimir la forma de los embeddings y vamos a imprimir cuál es el embedding para la palabra gato, ¿cierto? ¿Cuáles son los primeros 5 valores del embedding de la palabra gato? Entonces, carguen por favor ese programa. Vamos a hacerlo con bueno, hagámoslo con el que teníamos. El gato salta alto y luego ustedes juegan con él. ¿Cierto? Corro el programa, ¿sí? Y observen la salida. Primero me sale un CLS. Profe, no sé qué es el CLS. Es el inicio del token. Luego me sale la palabra el. Ay, profe, mira, ve, qué locura, ve. Gato lo dividió en 2 tokens. Lo dividió en 2 tokens. Yo esperaba que gato fuera un solo token. Y no, son 2 tokens. Y salto lo dividió en 2 tokens. Alto quedó en un solo token. Y hay un final de palabra. SEP. Entonces observen que aquí ya uno observa cosas que son como muy, muy geniales. Parece que todos los tokens empiezan con un token CLS y finalizan con un token SEP. Y lo que hay dentro de esas 2 partes es la tokenización. Pero la tokenización no se hace palabra a palabra, se puede hacer sílaba por sílaba, se puede hacer de muchas maneras. Profe, ¿qué criterio usa uno para tokenizar? Hay criterios que de pronto vamos a hablar un poquito de ellos. Listo. Bueno, ¿y cuáles son los identificadores de los tokens? Entonces observen, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tokens y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 identificadores. Eureka, parece que CLS siempre es el 101 y parece que SEP siempre es el 102. Y aquí adentro están los identificadores de los tokens en formato tensor en esta cosa, en el arreglo que vamos a poner. Ahora, ¿cómo es el embedding? La forma de los embeddings. 1, 8, 7, 68. Qué bacanería que ustedes dibujaran cómo es ese embedding. ¿Cierto? O sea, consulten qué es este torch size y eso qué dimensión tiene. Ahora, gato, ¿cómo va en el embedding? Gato, el embedded de gato es esto. Profe, ¿y de dónde salen esos números? Ah, esa es una pregunta maravillosa. ¿De dónde salen los números para que el embedding de gato, el vector gato, se escriba de esa manera? Listo. Esa es una pregunta que tenemos, no la hemos respondido.
Esta sí la responden ustedes. Ahora, quiero que hagan una cosa en el código. Modifiquen esto. El gato salta alto y baja mucho las escaleras. ¿Cierto? A ver qué pasa. O el gato salta bajito, ¿sí? Y baja mucho las escaleras. Veamos a ver qué pasa si eso lo ejecutamos. ¿Será que nos funciona? ¿Será que no nos funciona? Quiero ver los tokens que esto tiene. Ah, Eureka, funciona. Miren. CLS 101, 102. Y empezamos. Token 1, token 2. Dividió gato. Dividió salta. Dividió bajito en 3 tokens. ¿Cierto? Y es un solo token, baja mucho, son 2 tokens, y aquí está todo lo demás. Las es, y pone número, cal como un token, y número, eras como un token. Y luego finaliza el token. ¿Qué nota esto, cierto, muchachos? Que es como una cosa muy loca. El ingenio humano de cómo meterle eso a una máquina. Bueno, aquí está otra vez el formato de las instrucciones y parece que es igual al que teníamos anteriormente. Pero ¿por qué es igual? Y aquí está los valores de incrustaciones para gato. ¿Serán los mismos? Es una pregunta que quiero que ustedes respondan. Profe, ¿son los mismos o no? Ok. Bueno, son las 6:20. Descansemos 5 minutos y solo 5 o para que hagamos 15 minutos más y ya terminamos la clase. ¿Les parece? Bien. Vale, profe, listo.
Bien, terminemos esta clase. Entonces, dice así, jóvenes. Dice así. Vamos a hacer la segunda parte de este código que les mandé, que les envié, y es, profe, ¿y cómo extraer las incrustaciones o los embeddings y uno mirar qué tan relacionados están, ¿cierto? Entonces, el segundo programa usa lo mismo, Transformers, BERT Tokenizer y BERT Model. Es un modelo preentrenado ya. Importamos Torch, NumPy y de una librería que se llama Skylearn vamos a importar el algoritmo de reducción de dimensionalidad que se llama el PCA. Listo. También vamos a visualizar usando Matplotlib, ¿cierto? Como PLT. Entonces, esto ya lo sabemos de la parte pasada. Cargamos el tokenizador y el modelo BERT preentrenado. Nada nuevo bajo el sol, y eso es muy sencillo. Ahora sí vamos a poner frases para extraer los embeddings. ¿Qué tan parecidos son los embeddings? Para que miremos si eso que el profesor está diciendo todavía se hace, indudablemente. Entonces aquí ponemos frases. El elefante salta, el gato juega, la mesa está aquí. Y las palabras objetivo van a ser elefante, gato y mesa. Vamos a ver cuando bajamos la dimensionalidad qué palabras son cercanas y qué palabras no son cercanas. Entonces obtenemos los embeddings, obtenemos las etiquetas y aquí pues viene un ciclo for que creo que no sé qué tan eficiente sea. Esto me lo hizo Grok. Le pedí que lo hiciera y no es nada difícil de hacer con Grok. Entonces, pues, es sencillo usar una IA generativa para uno aprender cómo es que esto funciona. Bueno, encontramos los tokens. Aquí se hace un ciclo for anidado. Ustedes miran ese for anidado, no creo que tengan mayor problema mirando esa parte. Si el token tiene el charp, lo reemplazamos por un espacio vacío, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos es utilizar esta línea de código para obtener todos los embeddings y seleccionar los embeddings que necesitamos en un arreglo. El del identificador y este otro. Observen que esto proviene de un vector columna que tiene 1, 18, 7, 68. Esos números son mágicos y luego van a mirar de dónde salen. Luego vamos a reducir la dimensionalidad de todos esos tokens. Ellos viven en un espacio, digámoslo, un espacio latente, un espacio de estados. Con PCA reducimos la dimensionalidad para llevarlo a un gráfico y aquí simplemente tenemos la parte de graficar los tokens. Entonces observen cómo se ejecuta el código y uno pues encuentra que los PCA son bastante raros, ¿no? O sea, el elefante, el gato y la mesa quedan como bastante separados. Pero pongamos una cosa en el código. ¿Dónde estoy aquí en el código? Pongamos una cosa. Pongamos una frase, ¿cierto? Una frase. Command C. Separamos por coma. Ay, mundo. Editar, deshacer. Bueno. Pongamos Command B. La mesa está aquí, pero ahora voy a poner, por ejemplo, el perro y el gatito.
están cerca, ¿cierto? Queremos tokenizar eso y queremos aquí ya mirar la palabra gatito o perro y gatito. A ver qué pasa, ¿cierto? Esperemos que el código no tenga ningún problema y podamos hacer esto, no tengamos ningún lío. ¿Cierto? Aquí, ¿qué pasó? Quedamos con gato, con elefante. ¿Por qué quedamos con gato y elefante? Porque elefante, gato, mesa, perro, gatito. El elefante salta, el gato juega, el perro y el gatito están cerca y esas son las frases, la mesa está aquí. Vamos a correr este código a ver qué nos pasó. Tengo aquí. ¿Qué error tengo? Bueno, no encontramos el token para mesa en la frase el perro y el gatito están cerca, saltando. Y no se encontró el token para perro en la frase la mesa está aquí. Entonces, digámosle una cosa. El perro y el gatito están cerca, la mesa y el perro están aquí. ¿Cierto? Entonces, lo que uno puede hacer es empezar a entender cómo es que este modelo, miren, ya elefante, perro y gato, y aparece el PCA desde 0 hasta, mejor dicho, aquí hay una relación, componente principal 1, componente principal 2, y se establece una especie de matriz de dónde queda el componente principal 1 y dónde queda el componente principal 2. La tarea que tienen ustedes es la siguiente. Me van a estudiar la parte de PCA en el libro de inteligencia artificial. ¿Qué es PCA? ¿Cómo es eso, profe? ¿Cierto? Y me van a estudiar qué es el PCA, el componente principal 1 y el componente principal 2. Aparte de eso, van a modificar este código, van a jugar con él y van a obtener los tokens y los embeddings para que puedan entender cómo es que las máquinas procesan lenguaje natural, ¿cierto? Cómo es que las máquinas hacen esa parte. Bien, esa es la tarea que tienen. Son las 6:33, nos quedan todavía 7 minutos de clase, entonces en 7 minutos de clase voy a avanzar un poco más. Ok. Estaba aquí. ¿Si les está gustando esta clase o lo ven muy, muy raro esto? Díganme No, qué para nada, piensan. profe, está súper buena. Bueno, si les ha gustado entender cómo es que esto funciona. Claro, claro, profe. De hecho, yo tenía una pregunta como muy boba, profe, ahora que lo mencionas, pues no sé si es tan boba, pero digamos, estas IAs, cuando uno las paga, cuando la gente paga por esas IA, eso, ¿qué hace que mejora? O sea, eso, no sé. Es que no sé si Ah, me entienden. sí, Es sí, una sí, no, pregunta no, muy no, boba, la profe, pero pregunta. se supone que cuando uno se suscribe o algo así, pues digamos, razona mejor, no sé qué. ¿Qué es lo que hace eso por dentro que al uno pagar? Eso ya pues es una cosa súper loca y súper maravillosa, profe. No, mira, las IAs generativas son un modelo de negocio y en ese modelo de negocio a uno le cobran por el número de consultas que hace, el número de palabras que utiliza y, y uno tiene acceso a las APIs de ellos para hacer un conjunto de solicitudes grandes. La idea es que en el modelo de negocio ellos dicen, en la parte libre, el modelo que tengo entrenado es este. Entonces te dan un modelo entrenado pobremente en la parte libre.
o un modelo entrenado sin tantos parámetros, porque pues no les vas a pagar a ellos, vos vas a usar su sistema, pero sin pagarles. Cuando tú tienes una suscripción, el sistema te carga un modelo entrenado mucho más poderoso. Por ejemplo, yo pago la suscripción a ChatGPT, aunque en el último tiempo me encanta Grok por lo que anda haciendo. Grok utiliza el método socrático para resolver los problemas y me gusta mucho. Entonces, claro, te entrega un modelo diferente, preentrenado con muchos más parámetros. Entonces, por ejemplo, en ChatGPT, yo pago $20 al mes y con esos $20 tengo acceso, por ejemplo, a un modelo preentrenado que se llama Omni-High, que es un modelo especial para programar. Listo. Entonces tengo ese preentrenado. ¿Cómo lo manejan, María Liliana? Simplemente perfilan al usuario y le entregan el modelo preentrenado. A la gente libre le dan un modelo preentrenado muy genérico. Este me va a preguntar pendejadas, ¿cierto? Pero a la gente que paga le dan un modelo preentrenado más poderoso. Pero hay un modelo que vale $200 al mes. Ese modelo es todavía es mucho mejor entrenado con millones de parámetros y puedes hacer cosas totalmente diferentes. ¿Qué le pasó al modelo de ChatGPT? Que pues ellos iban muy bien, pero llegó DeepSeek y empezó a pisarles los talones, ¿cierto? Y llegó Grok y también empezó a hacerlo. Gemini o Gemini, no sé qué tan bueno sea, a mí no me gusta, yo lo he usado bastante y yo los pruebo todos para poder enseñarlos y tener criterio. Pero es eso, María Liliana. Lo que se hace es justo que cuando tú entras como un usuario libre, te entregan un modelo que está pobremente entrenado o tiene pocos parámetros. Esa es toda la diferencia. Ya entiendo, profe. Es que una vez tuve la oportunidad, pues, como de usar uno de alguien que estaba pagando y es que es muy diferente, profe. Absolutamente diferente. Claro, Gracias. Lili. Es Gracias. una cosa totalmente, la experiencia es totalmente distinta. Yo te soy sincero, mira, yo pago eso hace casi un año y la productividad mía se ha incrementado exageradamente. ¿Por qué mido la productividad? Por la forma como yo hacía las cosas antes y ahora las hago de otra manera, apoyado en la inteligencia artificial. Obviamente debo revisar lo que hace, pero la productividad se ha incrementado cantidades. ¿Sí? Tan chévere, profe. Entonces, Sí, es como la forma en la que, sí, en la que usted la usa. Agregando un poquito, profe, lo que nos contabas ahorita del chico que se suicidó, ¿cierto? sí. Resulta, profe, que este chico, a mí me gusta mucho esta parte de la IA, me apasiona muchísimo, pues, y leo mucho sobre eso. Y el muchacho resulta que era muy fan de Game of Thrones, de esa serie. Entonces, esa serie tiene una precuela que se llama La Casa del Dragón. Y en La Casa del Dragón hay una reina que se llama Rhaenyra. Entonces, él estaba obsesionado con ese personaje y empezó a entrenar esa inteligencia artificial para que actuara como ella. Y hubo un momento, pues, que el muchacho ya eso se salió de control, profe, porque claro, usted le da la instrucción y la inteligencia artificial empieza, pues, profe, imagínese que a mí el chat GPT me pregunta por la perra. Y un abrazo a Mía y me manda emojis con una carita de perrito y corazones. Así, entonces eso es una cosa que si usted no sabe controlar, profe, eso es mejor dicho. ¿Sabes cómo lo veo yo? Yo lo veo como una gran enciclopedia, como Borges lo veía, una gran biblioteca universal, donde tú en esa biblioteca universal tienes acceso a mucho conocimiento. Y lo que tienes que saber es qué quieres de esa gran biblioteca. Pero claro, estoy hablando de una persona ya formada, pues, que ya tiene un criterio muy claro, pero una persona joven, influenciable de 11, 12, 13 años, 14 años, creo que sería incapaz
de tener un criterio claro respecto a una inteligencia artificial. Entonces ocurre como con el porno, ¿no? Que un muchacho de 15, 14, 20 descubre esos sitios web porno que son muy normales y eso puede cambiar completamente su esquema de lo que es la sexualidad, ¿cierto? Pero ya una persona como uno, pues que es casado, tiene hijos, ha vivido, no le va a pasar eso. El gran problema con estas herramientas es eso, ¿cierto? Que pueden tener sesgos muy fuertes y pueden conducir a las personas a situaciones muy críticas, ¿cierto? Y eso no estamos libres de que le ocurra a muchas personas que viven muy solas o que piensan cosas del mundo muy extrañas, ¿sí? Yo no sabía eso, María Liliana, no he entrado mucho en la noticia, pero sí me sorprendió porque la IA y la empresa que creó la IA y entrenó esa IA está bajo investigación y creo que va a tener que pagar, pues los jueces todavía no han dictaminado, pero está claro que hubo un error en esa IA y que debe haber un culpable de eso, ¿sí? Es una historia bastante bonita. Sí, profe. Bien, para terminar mi clase, veamos esto. Profe, ¿qué tipos de tokens existen? ¿Cierto? Entonces uno puede tener muchos tipos de tokens y de embeddings. Esto ya se sabe en el mundo, ya se conoce cómo es que es mejor dividir los tokens, ¿cierto? Esto se ha estudiado en los últimos 10 años. Ya se sabe muy bien cómo es que es mejor dividir los tokens para lograr que sean muy eficientes. Pero los embeddings, entonces uno tiene embeddings de tipo documento, embeddings de tipo oraciones, embeddings que son palabras que pueden estar formadas por muchos tokens. Y obviamente puede tener simplemente un solo token que sea un embedding. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que en los modelos de LLMs los tokens se pueden organizar de muchas maneras, pero ustedes ya vieron que esto parece ser que tiene una estructura que es 1, y esa pregunta la deben responder ustedes, 1, 18 y 700, creo que es 56. Creo que es este, pues no recuerdo ya yo. Pero parece que todos los tokens se tienen que organizar de esta manera. ¿Por qué? Una buena pregunta y ahí les queda a ustedes esto. Si ustedes en esta clase lograron comprender cómo es que el lenguaje natural, el lenguaje de los humanos, se divide en tokens y se divide en embeddings, vamos en coche de lujo porque vamos a ser capaces de entender muchas cosas de aquí en adelante. Vamos a poder ya avanzar mucho mejor con todo esto. Entonces tienen esa tarea de leer lo que es PCA y hay una cosa que me gustaría que miraran, que es esta. Ahí en la bibliografía está esto que quiero que miren. Esto que es el capítulo 1 de el libro que yo les digo, una introducción a los modelos grandes del lenguaje. Entonces aquí hay una explicación muy clarita y las mismas imágenes que estoy usando, donde ustedes ya pueden entender cómo es que esto empieza a funcionar, ¿cierto? Aquí nos quedamos, ¿cierto? La idea es que estudien esa parte y
Y la próxima clase vamos a ver codificación y decodificación del contexto con la parte de atención. Listo. Nos vemos el lunes en clase. Entonces, por favor estudien esas dos partes, que no está de más que les haga un quiz de 5 preguntitas para que la tengan clara como tal. Y pues estén al día en lo que deben estar al día. Me alegra mucho conversar con ustedes y nos vemos el lunes. Este tema es muy, muy bueno y vamos a hacer cosas bacanas ahí. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Carlos, dale. Profe, el ejercicio sobre imágenes hay que montarlo en el Classroom. Sí, sí. ¿Usted ya abrió la...? No, lo voy a abrir. Yo te lo abro y te informo de ello. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, voy a gestionar esta grabación antes de que se me olvide.